Todos los años hay jugadores que la rompen de la nada, que sorprenden a todo el mundo y que se consolidan ya no solo como los mejores en sus ligas o en sus posiciones, sino como los mejores en el mundo. Hoy vengo con una lista de 10 futbolistas que seguramente la romperán esta temporada y que darán mucho de qué hablar al final de ella. Sin más ruidos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés García. Aquí su servidor está encantadísimo de tenerlos un día más presentes en un video, uno de regreso, luego unas pequeñas largas vacaciones que me tuve que tomar después de mi estancia en París. Eso es poco lo que hay que hablar, sino que hay que hablar del fútbol, ya que estamos de regreso, empezó una nueva temporada y con esto empiezan toda la Champions, la Liga. Ahorita estamos en parón FIFA, así que estamos un poquito lentos, ya no solo de interés general, sino también de partidos trascendentes para el mundo del fútbol, además de las lesiones. Pero no hay que hablar de eso. Hoy venimos con un video que me ilusionaba mucho serie, que es un concepto que lo he visto mucho en YouTube y que me hacía mucha ilusión compartirles mi lista de estos 10 futbolistas que vamos a precisar un poco las matices de cada una de estas categorías. Ya que este video se trata más que nada de darles nombres de jugadores que creo que van a mejorar muchísimo con respecto a lo que han hecho, pero que no son futbolistas ya muy conocidos o que tal vez no tienen tantos reflectores y que muy seguramente con este gran rendimiento o este incremento en su nivel se consolidarán ya no solo como los mejores en su posición o en su liga o de los mejores en el mundo, cada quien con su mesura, porque hay unos nombres que no sé si se les va a dar para ponerse entre los mejores del mundo. Ya lo irán entendiendo mejor conforme pase el video. Pero comenzamos con Bradley Barcola. El extremo del PSG es un jugador muy ilusionante y que la temporada pasada su fichaje por el club parisino no se entendía mucho. Habían traído a Randal Kolo Muani, a Gonzalo Ramos, estaba Kylian Mbappé, en teoría, por 2 años más. Y el francés llegaba en los últimos días de mercado con un pequeño culebrón, al menos en los medios franceses. Y al final, la temporada pasada no se consolida entre los puestos de titulares, perdón, pero sí consigue ilusionar una parte de la afición, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, con muy buenos ingresos en partidos clave. Por ejemplo, la eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona es muy buena, revolucionando y dando mucha electricidad, mucha energía, mucho físico al conjunto parisino. Y algo que entusiasma mucho ya no es solo sus temporadas pasadas, tanto en el Lyon como la pasada en el PSG, sino es el inicio de esta. Barcola tiene todo para ser una superestrella. Ya no solo los números, porque lleva ya 5 goles producidos entre club y selección, sino que también lleva 9.5 toques en el área rival por partido, es muchísimo, además de 1.7 duelos por partido ganados. Duelos aéreos, perdón. Que para entender un poco esta dimensión, él mide 1.82, que para ser un extremo es muy alto y esto le puede dar a la larga una ventaja física e incluso una lógica de moverlo más al centro del campo, o sea, por los puestos centrales. Más allá de eso, Bradley Barcola me parece un jugador muy bueno, que tiene características como su zancada, como su regate, como la forma en la que puede entrar desde el pico del área hasta esta misma, sus cualidades físicas más allá de la velocidad, sino el mismo poder ganar ciertos duelos aéreos, ganar duelos al segundo palo, son condiciones que lo rinden en un futbolista enorme, e incluso me podría atrever a decir que tiene condiciones para llegar a ser mucho mejor que el mismo Kylian Mbappé, que a ver, con la salida de este mismo y el no fichaje de ningún extremo, se entiende que el club tiene mucha fe y mucha confianza en Bradley Barcola en el futuro. Y vamos con otro nombre que ya se ha estado hablando mucho, sobre todo esta temporada e incluso un poco en la pretemporada, y hablamos de Marc Casado. El pivote del FC Barcelona venía arrastrando mucho hype, ya no solo por la utilización que le estaba dando Hansi Flick en esta misma pretemporada, sino por esta gran ola de jugadores de la Masía que venía desde la temporada pasada y que a él misteriosamente Xavi nunca le dio ninguna oportunidad o muchas oportunidades realmente. Tuvo pocos minutos, poco protagonismo, casi no se sabía nada de él más allá de la gente que lo miraba en el bueno, en el Barça B. Pero ahora con este FC Barcelona, con la lesión de Marc Bernal, que fácilmente puede haber entrado en esta lista y era de los jugadores por los cuales había querido empezar a hacer esta lista, pero lastimosamente se lesiona. Sin un pivote fijo, sin Oriol Romeo, sin Busquets, incluso con la salida de Gundogan, nos deja a Marc Casado seguramente acompañado de Gavi o de Jong, o tal vez él sea un jugador de rotación, como uno de los pivotes. Es cierto, él no es un pivote como tal,
pero es la posición que ha estado desempeñando ya no solo en el Barça B, sino también en estos partidos con Hansi Flick. Y lo ha hecho muy bien, sobre todo con balón y en el área rival demuestra mucha calidad, mucha visión, mucho entendimiento de los espacios y del juego con sus movimientos. Marca Casado promedia 87 toques por partido en este arranque de temporada. Es cierto que ha jugado pocos minutos y que hay que ir con un poquito de cautela, pero es un jugador que está entusiasmando mucho. Y a mí ya me entusiasmaba mucho, ya no solo como aficionado al Fútbol Club Barcelona, sino como un futbolista en general. Creo que en el futuro se podrá desempeñar con un rol mucho más llegador al área, ya que le hemos visto también en estos partidos una facilidad para avanzar y llegar desde segunda línea atacando, sobrecargando el área. Pero más allá de eso, es un jugador con toque Barça que me gusta mucho, que tengo dudas si puede evolucionar en como un único pivote. Creo que en un doble pivote puede funcionar muy bien, pero estaremos viendo. Otro de los futbolistas que tal vez mucha gente ya lo tiene muy seguido, pero hay otro que tal vez no, y es Matías Zule, el exjugador de la Juventus. Termina llegando a la Roma esta temporada, luego una temporada fantástica, luego un temporadón en el Frosinone. Sí, es cierto que fue jugador del Frosinone, que la Juve no se lo quiso quedar, pero si les puedo decir algo es que este es un regateador nato, es un jugador muy muy bueno y además junto a un Paulo Dybala, a un Daniele De Rossi en el banquillo, a un Artem Dovbyk en la delantera, forma un tridente en un equipo muy emocionante en la Serie A y que creo que su vertiginosidad, y su verticalidad, su desborde, la capacidad que tiene para filtrar balones, ya no solo filtrar, también ganar jugadas al espacio. Es un jugador que me entusiasma muchísimo, sobre todo porque es un perfil que la Roma no tenía. Tenía jugadores muy de dentro, pero un jugador que pudiera jugar y desbordar por fuera y de calidad élite, porque tiene números élites a nivel de regate. Es un jugador que fue una ganga para este equipo giallorosso. Más allá de eso, Matías Zule es un jugador que me entusiasma muchísimo. Tal vez a nivel de cifras se pueda quedar un poquito corto, pero estoy seguro que poco a poco, luego de un pequeño mal arranque, estos 90 minutos que ha jugado, si no estoy mal en la Serie A, va a terminarse consolidando ya no solo como uno de los titulares, sino como uno de los mejores jugadores de la Serie A. Y ahora vamos con uno de mis futbolistas favoritos, y del que puedo decir que es posiblemente el primer jugador del cual me he enamorado al ver en vivo. Y hablo de El Yowaí. Un jugador que tiene muchas polémicas alrededor, o al menos aquí en Francia, las cuales no quiero abordar porque no le hacen bien al jugador, aunque es cierto que pues van un poco con la actitud del mismo, pero es un futbolista muy, muy, muy bueno. Ya desde el Montpellier se miraba que era muy bueno, por eso el Lens pagaba una cantidad enorme en la temporada pasada. Es cierto que en el conjunto norteño no se termina de cuajar, no termina de encajar y también por problemas financieros lo dejan salir al Olympique de Marseille. Pero si De Zerbi confía en él, es porque algo tendrá. Empezó un poco fallón esta temporada. Es cierto que no es un killer nato, es un jugador mucho más de espacios, que tiene una zancada potentísima, que cuando tiene estos espacios y tiene de cara al arco es un jugador que no suele fallar o que no falla mucho. No su primera temporada, pero la última temporada en Montpellier termina anotando casi ya 20 goles la temporada pasada, siendo una temporada mala, termina produciendo más de 10 goles con el Lens, un equipo que pues no tuvo la mejor de las temporadas o no tanto como la anterior en la que se clasificó a la Champions League, pero él llegó ahí con un equipo de De Zerbi que busca sacar el balón desde atrás y de cierta forma bascularlo de forma muy rápida. Creo que va a tener muchos espacios los cuales aprovechar con asociaciones como las de Greenwood, como las de Amin Harit, como la de Luis Enrique. Son jugadores que yo creo que pueden explotar muchísimo, pero sobre todo el que va a ser el delantero de uno de los equipos revelación en Europa. Guárdense el nombrecito de Al ahí, que ya hace casi 2 años que vengo hablando de él, que me gusta muchísimo, que estoy seguro que no va a tardar en explotar. Y ahora quiero hablar de otro de mis ojitos derechos. A este lo he visto un poquito menos, y es cierto que le tengo más cariño por el equipo donde juega que por el mismo jugador en sí, y por la proyección de la cual he leído, pero he empezado a ver un poquito más de los partidos pasados de Archie Gray, y es un auténtico jugadorazo. Es un jugador de Ange Postecoglou, y que si el australiano se queda en el Tottenham, seguramente Archie Gray va a ser muy importante. Irónicamente, cuando se creía que Bizuma no iba a ser titular por el mal rendimiento al final de la segunda temporada, al final del final de la segunda mitad de temporada y el problema de la sanción en este inicio,
pues milagrosamente el jugador de Mali pues se termina consolidando. Sin embargo, Archie Gray a largo plazo es un jugador que va a encajar muy bien en el estilo del Tottenham. Primero porque es un jugador muy polivalente, puede jugarte perfectamente como pivote como de lateral diestro, algo que viene muy bien para estos laterales invertidos que busca Ange Postecoglou, y es un recambio muy natural para, por ejemplo, Pedro Porro, uno de los futbolistas más importantes de este equipo. Sin embargo, creo que tiene su propio lugar en el equipo. Un jugador que tal vez no destaca tanto por los pases, pero recuperando bueno, llegando a los duelos físicos, es muy, muy bueno. Un jugador muy inteligente que creo que va a poder evolucionar muchísimo, sobre todo con balón en el equipo de Ange Postecoglou. Y esperemos que al Tottenham le venga muy bien un futbolista así de joven, que es cierto que se pagó un poquito mucho por él, fueron más de 40 millones de euros. Hay mucha esperanza en él y de lo que puede ser para el futuro de este equipo. Calafiori podía ser uno de estos nombres la temporada pasada, solamente si alguien lo llegó a decir cuando empezó a investigar sobre el Boloña. Pero yo quiero dar un nombre, el cual es el reemplazo de Calafiori, ya que no llegó a la Juventus, y este es Juan Cabal. Se habla mucho de el perfil que buscaba de central o de lateral Thiago Motta para su Juventus, y terminó siendo un fichaje muy discreto el de Juan Cabal, que fueron por más o menos unos 12-15 millones de euros, llegando desde el Hellas Verona, habiendo jugado en menos de 1500 minutos. Muy poca gente lo conocía, pero este arranque de temporada de Juan Cabal está siendo muy, muy bueno. En este nuevo perfil de laterales que se ha estado poniendo de moda, como ya sea un lateral que se interioriza para ser un falso mediocampista o un falso central, Juan Cabal es eso, un lateral defensivo que gana duelos, que con su 1.86 es un portento físico en la banda, y que tal vez no va a ser no va a tener una gran proyección ofensiva como lo podía llegar a tener Calafiori, pero sin embargo no es torpe con los pies. Es cierto que no es el mejor, pero creo que es una muy buena arma llegando desde segunda línea. Ahora, es cierto que lo están sobre todo utilizando para que el lateral diestro sea mucho más ofensivo, en el caso de Cambiaso, por ejemplo, pero lo que está haciendo Juan Cabal, siendo ese tercer central, un poco como Koundé, pero en la izquierda, el colombiano me está gustando muchísimo y creo que puede llegar a consolidarse como uno de los mejores laterales defensivos del mundo esta misma temporada, con una Juventus que me causa mucho hype y que sobre todo en las noches de Champions creo que nos vamos a recordar muchísimo del cafetalero. Ahora que me estoy dando cuenta, estoy poniendo a muchos de mis jugadores favoritos en esta lista, y otro de estos es Mats Wiefer, un jugador que apenas lleva 90 minutos en la Premier League esta temporada, pero que si me siguen en Twitter, y si no, háganlo, no sean mala onda, es uno de mis jugadores favoritos y que más recomendaba para el pivote del Fútbol Club Barcelona. Sí, ya estando en el Feyenoord lo pedía para el Fútbol Club Barcelona, porque no solo eran los jugadores que más me gustaba fuera de las 5 grandes ligas, sino que era un perfil que creo que es lo que necesita ya no solo ahora Hansi Flick, sino en su momento Xavi, sino ahora el Barça, en esta transformación de filosofía barcelonista que tienen. Lastimosamente se fue al Brighton, y si ahora querrá ir al Fútbol Club Barcelona porque la rompe en la Premier League, va a costar el doble seguramente. Pero hablemos un poquito más de mi compa el Mats. Wiefer, siendo un pivote, consigue 5 goles y 3 asistencias en el Feyenoord, siendo un poco esta ancla de un equipo muy ofensivo en la Eredivisie. Ahora, esta temporada con 90 minutos jugados da una asistencia. Es cierto que una asistencia pues un poquito, no vamos a decir que es la mejor asistencia del mundo, además de que consigue 8 recuperaciones, muy bueno para un equipo que justamente busca atacar y ser un poco esa ancla, esa escoba, un jugador muy físico que además de eso no es torpe con el balón, tiene muy buena visión, sabe regatear, es un jugador muy muy completo y que si se termina desarrollando de la forma correcta en una liga muy física, creo que estamos hablando de posiblemente uno de los mejores prospectos de pivote en el mundo. Holanda tiene un jugadorazo aquí, que fue una pena que no pudiera ir a la Eurocopa, y verlo ahí hubiera sido un deleite. Pero si les puedo dar una de mis recomendaciones favoritas, Mats Wiefer tiene que ser una de ellas. Un jugador que ha tenido una carrera un poco peculiar es el caso de Strahinja Pavlovic, que empieza en la Lazio, si no me recuerdo mal, se va al Salzburg y ahora regresa a la Serie A, pero con mucho más cartel, y sobre todo luego de una muy buena Eurocopa, a pesar del mal papel de Serbia. El defensa central del Milan, bueno, el ahora nuevo central del Milan, viene con una tarea muy complicada o muy fácil, depende de cómo lo veamos, y es no solo reemplazar a Pierre Kalulu, sino es posicionarse como un central titular en la Serie A por un equipo que
necesita clasificarse a Champions League. Pavlović tiene que mejorar el muy mal rendimiento de Tomori en las últimas 2 temporadas, la salida como agente libre de Simon Kjaer, y más allá de eso es que es realmente el mejor central que tiene actualmente el Milan, ya no solo por rendimiento, sino también por nombres que tienen en sí. Pavlović es un jugador muy físico, que creo que si hay un único pero que se le puede poner es la contundencia y la fuerza con la que termina llegando a las acciones, que termina siendo un poco muy agresivo, imponiendo mucho el físico, pero sin eso es un jugador que gana duelos, que gana por aire, que su 1.91 lo termina imponiendo porque sí, y es un central de esos que gusta ver, que uno no lo puede dejar de ver. Es suficientemente grande y suficientemente bueno que uno lo ve por todas partes. Es un jugador con una cara muy seria, de jugador del este de Europa, y que seguramente esta temporada en el Milan será muy querido por la afición rossoneri. Bueno, y también agregar del bueno de Pavlović, que es un jugador que produce muchos goles sorprendentemente, sobre todo a balón parado, cosa que le puede beneficiar muchísimo a este Milan, que le ha costado, sobre todo este inicio de temporada y desde la temporada pasada, generar muchos goles, por lo que en los tiros de esquina puede ser una buena utilidad. Y nos acercamos al final ya con los últimos 2 nombres, y para ellos vamos a ir a la Bundesliga. Y vamos a comenzar con Luka Netz. El lateral izquierdo del Borussia Mönchengladbach es un jugador que ya lleva varios años jugando para los Potros, pero que irónicamente no ha terminado de explotar. Un jugador muy ofensivo, un lateral slash carrilero con mucha proyección, que genera mucho, que entra mucho al área, que en sistemas de 3 centrales, él siendo el carrilero, tiene muchas ventajas, y que me sorprende mucho que no haya progresado, sobre todo en un equipo donde el talento joven se desarrolla también. Es cierto que el conjunto del Gladbach no ha tenido las mejores temporadas los años pasados, pero esta temporada promete mucho. Alrededor de jugadores como Kleindienst, como Stoger, como Kone, son jugadores que terminan siendo muy emocionantes de cara a esta temporada, que muy seguramente podrán acompañar a un Luka Netz, que esta temporada, al menos en este inicio, parece que tiene una libertad increíble. Ya en la segunda mitad de la temporada pasada tuvo una gran segunda mitad, registrando 4 asistencias la temporada pasada. Es cierto que no son los mejores números, pero estoy seguro que si el Gladbach se termina metiendo en Europa es porque Luka Netz, un jugador aún muy joven, de 20 años o menos, va a ser clave para este equipo. Y seguramente lo veamos, no sé si en un Bayern o en un Borussia Dortmund o en algún equipo grande de Europa, pero es un jugador que hay que seguirle el ojo. Y terminamos con una de las revelaciones de este inicio de temporada, aún en la Bundesliga, y hablamos de Paul Wanner. Wanner es un futbolista que la temporada pasada jugó en la Bundesliga 2 y que esta temporada ha reventado a toda la Bundesliga de la nada. Hace un jugador muy sorprendente, con mucho desborde, mucha calidad y sobre todo que se impone. Me recuerda un poquito a esta, no quiero decir la palabra porque no me gusta, pero para que me entiendan un poco esta aura que transmite Cole Palmer. No en términos de que es frío y todo, pero en términos de que es un jugón, de que es un jugador diferente, que es un jugador que viene de la nada, pero que uno sabe que es para quedarse, que es una proyección a futuro y que no se va a quedar en el Heidenheim, si bien les va, hasta diciembre. Porque no me sorprendería que en invierno llegara un equipo. Pero este jugador que ya en 2 partidos ha registrado 2 goles y una asistencia, solo con 0. Expected goals más expected assist. Perdón, 0.71, un expected goals más expected assist. Es un jugador sumamente efectivo, un jugador que se puede cargar a un equipo al hombro, o que al menos eso es lo que presenta, con mucho desborde, que además ayuda mucho en la presión. Es un jugador que recupera mucho balón en tercio ofensivo, que seguramente solo podrá ir mejorando. Me encantaría verlo en un equipo como la Premier League o en un grande de Alemania, sobre todo desarrollando esa portento física al momento de presionar y de ser un jugador que podría ser muy importante para Alemania, por ejemplo. Pero eso sería todo por el día de hoy, al menos de mi parte. Esos son los 10 futbolistas que creo que van a romperla. Veremos al final de la temporada si al regresar a ver esta lista todos se cumplieron, algunos fallé. Creo que hay unos 2, 3 que seguramente voy a fallar, pero hay varios en los que estoy muy seguro que no lo voy a hacer, que voy a acertar y que me voy a poner esa medallita, ya sea en Twitter, en Instagram o aquí mismo en YouTube. Que sépanlo, me tienen que seguir en estas 3 para estar pendiente de lo que ando publicando, lo que ando analizando, lo que ando siguiendo, así como me tienen que seguir a mí. Esto fue todo por el día de hoy, fue un gustazo para mí, nos vemos en la próxima. Chao.